cerca. Hola, muy buenas tardes y buenas noches en otros lados. Soy el doctor Oscar Quiroz Castro y me voy a permitir coordinar esta sesión por streaming que la Sociedad Mexicana de Radiología ha organizado en base a la pandemia que estamos padeciendo en muchos estados y muchas ciudades del país, así como en otros países. Y bueno, tocaremos aspectos radiológicos importantes e interesantes que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, algunos otros no, pero que también creo que es importante que repasemos y reafirmemos. En esta ocasión tengo un panel de profesores excelentes que a continuación voy a presentar. El doctor Eric Kimura Ayama, director del Centro de Diagnóstico por Imagen de CT Scanner Lomas Altas. También está el doctor José Luis Criales Cortés, director general del grupo CT Scanner. Y el doctor Luis Felipe Alba López, jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Médica Sur. Todos ellos con una amplia experiencia en imagen y sobre todo en imagen torácica, y que van a compartir con nosotros pues, conceptos muy importantes e interesantes de esta nueva enfermedad. Para empezar, voy a decirles que esto durará aproximadamente 20 minutos por ponente, en total 1 hora, y al final habrá una sesión de preguntas abiertas que ustedes como público pueden hacer a través del chat y que yo voy a posteriormente a exponer a los ponentes. Y también que no hay un tiempo límite de preguntas, pero esperemos que sean nutridas y que los temas se desarrollen adecuadamente. Bueno, para comenzar le pediré al doctor Eric Kimura Ayama que nos haga su presentación del tema evolución radiológica de los signos tomográficos del COVID en tórax. Adelante, Eric. Muchas gracias, doctor Quiroz. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Radiología por esta invitación a participar y poderles exponer un poco sobre nuestra experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Como bien comentó el doctor Quiroz, vamos a platicar sobre los signos por tomografía computada y qué evolución se van presentando conforme van pasando los días de iniciados los síntomas. Tengo algunos conflictos de interés, ninguno de ellos tiene repercusión en la presente ponencia. Y la primera diapositiva trae lo que son los datos más clave que saco justamente de esta referencia que se llama Esenciales para el Radiólogo en COVID-19. Salió justo a inicios de la pandemia cuando estaba llegando a los Estados Unidos. Y prácticamente resume la totalidad de la presentación de su servidor. Esto es el primer punto, que hasta el 50% de los pacientes pueden llegar a tener una tomografía computada normal en los primeros 2 días de iniciados los síntomas. La realidad que vemos en la práctica clínica es generalmente pasadas las 36 horas, el 90% de los pacientes ya van a tener algún tipo de anormalidad tomográfica. El segundo punto, y que creo que el doctor Luis Felipe Alba va a tocar un poquito más, es que el papel de la tomografía juega un rol ciertamente grande, y esto es porque la prueba que se considera estándar de referencia puede llegar a tener una gran cantidad de falsos negativos, sobre todo en los primeros días, en donde llega a ser hasta del 30%. Entonces, en algunos grupos de pacientes, definitivamente la tomografía computada puede tener un rol ciertamente importante. Y la última es que los signos radiológicos se van a poder dividir en 2 grandes grupos dependiendo de la temporalidad. Aquí lo resumo yo solo en 2 fases, una fase temprana y una tardía, como ustedes ven entre paréntesis, de 2 a 8 días la primera y de 9 a 13 días la segunda, aunque en el grueso de la presentación podremos ir viendo que en realidad se pueden dividir o subdividir en 4 fases en su totalidad, pero que la primera va a estar caracterizada por áreas de vidrio despulido, típicamente periféricas, pueden ser focales o múltiples, mucho más frecuente que sean múltiples,
mientras que la segunda con áreas de consolidación o empedrado, y finalmente una fase resolutiva con proceso cicatricial. Como les decía, esto lo va a tocar posiblemente más el doctor Luis Felipe Alba. Un par de palabras nada más en relación a la reacción en cadena de polimerasa, en donde la sensibilidad puede variar del 37 hasta el 71%, dependiendo de la serie que ustedes revisen. Y esta variabilidad tan grande se debe a que tiene una gran dependencia de otros factores, como puede ser la calidad y la forma en que fue tomada la muestra, la forma en que fue procesada, la etapa en la que se encuentra de la infección. Y bueno, algo que se presentó muy al inicio de la pandemia en nuestro país es que existía una baja disponibilidad en la realización de este tipo de pruebas. De tal forma que esta misma impedimentos iniciales que tenía en nuestro país, la verdad es que también lo tuvieron otras latitudes, y en particular lo que están viendo ustedes en la diapositiva que les muestro, es que dado estas complejidades de la prueba, en algunos hospitales, en algunas instituciones, incluso empleaban la tomografía como el gatekeeper para decidir si ese paciente tenía o no COVID, dado que también los resultados de la PCR no son inmediatos. ¿Cómo escaneamos a los pacientes? Nosotros tenemos una cohorte de cerca de 400 pacientes que hemos escaneado en estas 10 semanas de la pandemia en México. Y desde el inicio, pues, hemos ido aprendiendo, pero en términos generales, el paciente debe de portar cubreboca. Nosotros aplicamos gel antes y después del estudio. Y el técnico o médico radiólogo, quien atiende directamente al paciente, su equipo de protección personal también debe de incluir cubreboca N95, protección ocular, careta y la presencia de una bata de estas desechables o trajes antivirales que sean sanitizables. En otros países agregan cofia o gorro y botas cubre calzado. En el caso de las placas portátiles, generalmente se recomienda que deben tener algún tipo de protección, una medida de contención a través de cubiertas de cristal. Y algo muy importante que está en la parte baja de la diapositiva es que este tipo de pacientes deben de, una vez terminado su estudio, seguir un proceso de sanitización en la sala. En particular, se debe consultar con el ingeniero de cada marca del equipo con qué productos sanitarios se debe de realizar esta limpieza, y principalmente la sanitización debe estar dirigida al gantry y a la mesa. El gantry, sobre todo, es la parte que se considera que tiene mayor riesgo de comportarse como un fomite, y una vez terminada la sanitización, realizar un procedimiento de ventilación pasiva que debe de durar un mínimo de 30 minutos. Esto tomaré nada más un par de diapositivas, dado que el doctor Luis Felipe Alba muy posiblemente vaya a tocar el tema. Son algunas posiciones del papel de la imagen. El posicionamiento de la sociedad Fleischner del tórax fue emitida el 7 de abril, y en términos generales, las recomendaciones se basan en estos 3 puntos. El primero es que la imagen no estaría indicada en pacientes que tengan síntomas leves, salvo que tengan condiciones que aumenten la probabilidad de desarrollo de complicaciones de la enfermedad. La segunda, este primer punto es importante porque nuestro país, la verdad es que pues padece de múltiples de los factores de riesgo que se consideran de progresión o de probabilidad de progresión, como son diabetes, ser obeso, mayores de 60 años, hipertenso, con tabaquismo, etcétera. El segundo punto de la sociedad Fleischner es que la imagen estaría indicada en todo aquel paciente con PCR positiva y que tenga deterioro de su sintomatología respiratoria. Y finalmente, la última recomendación es que en aquellas instituciones o ambientes en los que no se encuentran con gran cantidad de recursos, en particular de recursos de PCR, la tomografía computada podría ser una herramienta de triaje justamente en este tipo de pacientes que tengan síntomas moderados o graves. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Bueno, en términos generales, como yo les decía en la primera diapositiva, el signo principal va a ser la presencia de infiltrado, típicamente en vidrio despulido en las fases tempranas y áreas de consolidación en las fases más tardías. Típicamente el predominio va a ser basal en las porciones periféricas y típicamente también va a tener un involucro en parches en varias localizaciones. La presencia del signo del atolón o halo inverso es ciertamente también característico en algunos de estos pacientes, y lo que no es característico, de tal forma que si se presentan en sus estudios, definitivamente deben de pensar en otras entidades, puede ser el derrame pleural. De acuerdo a reportes de la literatura mundial, la presencia de crecimientos ganglionares también,
así como nódulos pequeños o en árbol en yema de tipo centrilobulillar o presencia de cavitaciones. De esta corte que les comento que nosotros hemos escaneado a 400 pacientes, en realidad hemos visto que incluso los crecimientos ganglionares sí se encuentran presentes cuando los pacientes presentan gravedad tomográfica, e incluso hemos llegado a tener un paciente con cavitación que en el seguimiento de ese paciente tuvo resolución en 2 a 3 semanas. Otros datos tomográficos que pueden llegar a identificarse son pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, y como fue reportado también recientemente en la corte publicada en Radiology, hasta el 20% de los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales pueden llegar a desarrollar algunas complicaciones como isquemia intestinal, de los cuales les mostraré también un caso. Entonces, en resumen, lo que ustedes ven en esta diapositiva es lo que deben de buscar. Dependiendo de la etapa, en etapas tempranas, vidrio despulido, el tamaño, morfología y cantidad es extremadamente variable. Eventualmente, este tipo de pacientes van a progresar a desarrollar áreas de consolidación, típicamente de localización basal, y en algunos pacientes esta consolidación va a tener un halo de mayor densidad y un centro en vidrio despulido, el famoso signo del halo inverso o atolón, el cual también es evidente y ciertamente característico de esta enfermedad. Como les decía, el tamaño y número de las lesiones en vidrio despulido puede ser muy variable. Vean en esta tomografía computada, que se las estoy indicando aquí, es ciertamente muy pequeña y era la única lesión de este paciente, mientras que hay pacientes que desafortunadamente pueden llegar a tener presentaciones así de ominosas con áreas extensas en vidrio despulido, en este caso con tendencia ya a la formación de áreas de mayor densidad y consolidación, esto en los lóbulos superiores, y vean la distribución en parches, típicamente empiezan en la porción periférica y que se van progresando hacia la porción central. Esto es la cohorte de Wuhan, posiblemente de las primeras series que se presentaron de hallazgos tomográficos, en donde en términos generales lo que les marco en rojo fue lo que es significativo, tanto en la totalidad de los pacientes como en las formas común o graves. Común fueron las formas no graves y las formas severas, las que tuvieron deterioros respiratorios con involucro y alteraciones bioquímicas o daño a otros órganos. Los datos que son no significativos, como les decía, o no característicos, los pongo en amarillo, y posiblemente la única excepción es de que si ustedes ven lesiones centrales, definitivamente no deben de pensar de manera inicial en la presencia de COVID. Algunos de los patrones en términos generales de vidrio despulido, consolidación o reticular también pueden ser ciertamente diferentes, sobre todo los últimos dos en las formas severas en relación a las formas no severas. En relación a qué se le denomina severidad, el doctor José Luis Criales también tocará ese punto en unos minutos más. Como les comentaba, la evolución de los hallazgos se divide en etapas temprana y tardía. Las etapas tempranas serían las fases 1 y 2, que son antes de la semana, en donde van a dominar la presencia de vidrio despulido y eventualmente se va a agregar engrosamiento de los septos interlobulillares, condicionando el famoso patrón en empedrado. A partir del día 8 o 9 y hacia adelante, eventualmente los pacientes llegan a desarrollar consolidaciones, que es la fase de máxima gravedad tomográfica. Típicamente el pico máximo de los hallazgos tomográficos, como veremos en otras diapositivas, se presenta alrededor del día 12, y a partir del día 14 en adelante puede llegar a presentarse la resolución de los pacientes con disminución de los índices de gravedad tomográfica, así como la presencia de cambios cicatriciales. Estos son datos de nuestra corte. El corte lo hicimos nosotros al 29 de mayo. Teníamos 374 tomografías, de las cuales para el análisis final de nuestro estudio incluimos solo 213, en quienes teníamos la totalidad de los datos. Todos estos pacientes que incluimos tenían PCR positiva, con excepción de 3. Sin embargo, estos 3 pacientes tenían CORRATS 5 y por ende se consideró que la PCR fue una falsa negativa. La distribución fue más frecuente en los hombres con una edad media de 51 años, en donde los hallazgos tomográficos fueron presentes en el 84% de los casos y negativos solo en el 16%. Las fases tomográficas que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, en nuestra corte se distribuyeron de la siguiente forma: fase 1, 34%, 2, 17%, 3, 30% y 4, 18%. Los factores de riesgo para que indicaron gravedad tomográfica de más de 20 puntos, de acuerdo a los criterios del RCNA,
fueron significativos para obesidad, hipertensión y diabetes, y los datos tomográficos que también fueron predictores de gravedad con P significativas fueron la presencia de esteatosis, la presencia de signo de atolón, broncograma aéreo, a diferencia de las cortes previas, la presencia de anomegalias, dilatación de la arteria pulmonar, así como la presencia de crecimiento de las cavidades cardíacas. En términos de lo publicado en la literatura, el tipo de vidrio despulido, como les decía, va a tener una evolución. Vean cómo el vidrio despulido, incluso en fases más tardías, puede llegar a estar presente casi hasta en el 70% de los casos, pero conforme van avanzando los días, se van agregando las áreas de engrosamiento septal, condicionando el patrón en empedrado, y posteriormente se da la fase de consolidación y finalmente de cambios retráctiles. El 94% de los pacientes deben tener ustedes en mente que van a llegar a tener lesiones residuales al momento de su alta. Y más o menos la evolución tomográfica entonces es esta. El paciente tiene áreas en vidrio despulido de manera inicial, antes de las 48 horas. Posteriormente se empiezan a agregar las áreas de engrosamiento septal, condicionando el patrón en empedrado. Y finalmente a los 9 días, vean cómo se va haciendo más denso esto. El patrón empedrado se acentúa más hasta que eventualmente consolida. Esto tiene una correlación histológica en términos generales en las fases agudas. Esto es tomado de la literatura. Hay fases tempranas con membranas hialinas, infiltrados inflamatorios linfocitarios y congestión vascular. Como ustedes pueden ver justamente en estas imágenes de patología, estos son especímenes post-mortem. Mientras que en las fases subagudas y crónicas incrementan las membranas hialinas, la congestión vascular, empieza a haber mayor hiperplasia de los neumocitos tipo 2, el infiltrado linfocitario es sustituido por mononuclear y se agrega fibrina intraalveolar que característicamente da estos infiltrados de mayor densidad. La progresión en el tiempo, como les decía, en etapas tempranas, generalmente es vidrio despulido, es unilateral en el 72% de los casos, pero eventualmente conforme pasa el tiempo, esta unilateralidad se vuelve multifocal y bilateral, de tal forma que se presenta prácticamente en el 80% de los casos la bilateralidad en las fases tardías. Eventualmente las áreas en vidrio despulido consolidan, se hacen más grandes y se agrega el patrón en empedrado y el halo inverso. Vean cómo en esta corte americana ningún caso tuvo una distribución central de inicio. Es decir, si ustedes ven los infiltrados centrales, prácticamente deben de considerar de poco tiempo de iniciado los síntomas, muy posiblemente eso no será COVID. El patrón dominante, vamos a ver su evolución. Como les decía, hay diferentes patrones. En términos generales lo podemos resumir aquí. Esto también es de la cohorte de China, en donde al inicio, como yo les comentaba al comienzo de la plática, un porcentaje alto de los pacientes pueden tener tomografías computadas completamente normales y al pasar de los días, las áreas de vidrio despulido van a permanecer ciertamente constantes, pero se van a ir agregando el resto de los datos. Áreas de consolidación mixtas entre lo que es vidrio despulido y consolidación y eventualmente se empiezan a agregar los patrones reticulares debido a los cambios fibróticos. Es decir, al día 1, vean, este paciente tiene este pequeño infiltrado, al día 5 se hizo mucho más grande. Esta es la evolución clásica de los pacientes que van a tener progresión de la enfermedad. Al día 11, este paciente llegó a tener mayores áreas de densidad incrementada con tendencia a la formación de consolidaciones con broncograma aéreo. Y finalmente, en la última parte de la enfermedad, la consolidación es obvia, el broncograma aéreo es francamente evidente, pero vean cómo no existe desaparición por completa de las áreas en vidrio despulido. Finalmente, en las etapas ya más tardías, a partir de la tercera semana, estas áreas de consolidación son sustituidas por estos tejidos retráctiles que típicamente dejan un pequeño espacio de pulmón subpleural sano. Algunos casos de nuestra corte también. Vean, este es un caso ciertamente curioso en un paciente en donde más o menos en 2 semanas tuvo una evolución bastante favorable. Este paciente tenía una fase 3, consolidación al momento en que se estableció el diagnóstico y en su seguimiento tomográfico ya fue únicamente sustituido por pequeñas áreas en vidrio despulido que son tenuemente visibles. Otro caso
de otro paciente, vean cómo las áreas en empedrado son sustituidas por cambios importantes de consolidación en un lapso de también 2 semanas, es decir, de fase 3 pasó a fase 4. Otro caso, tomografías seriadas del mismo paciente, la parte superior, el estudio tomado a 5 días de iniciado los síntomas y la segunda fila de tomografías, mismos niveles de corte, más o menos 2 semanas de iniciado los síntomas. Entonces, esas áreas fase 1 y 2, con vidrio espulido y patrón en empedrado, son sustituidas por áreas de consolidación con broncograma, en donde es bastante notable que estas áreas se incrementan de densidad de forma significativa. Mismo caso anterior, simplemente en planos coronal en antes y 2 semanas después. Otro caso más, ya es una fase más crónica, vean cómo en este caso muy particular la involucro fue más superior, en donde ya empiezan a aparecer estos aspectos retráctiles de las áreas de consolidación que empiezan a dejar estos pequeños espacios de parénquima sano que separan la pleura del parénquima con el involucro de la consolidación. Esto, como les comentaba, es muy característico de lo que nosotros hemos observado en este grupo de pacientes y que típicamente se observan después de la 4ª semana de evolución de los síntomas. Otro paciente que tiene 3 estudios tomográficos con nosotros, en los días 3, 6 y 14. Entonces, esta es la evolución clásica de la enfermedad. Empieza con áreas de vidrio despulido. Esas áreas son reemplazadas más o menos a los 9 días, 10 días por zonas de consolidación. Y finalmente, en la etapa de resolución, este paciente tuvo, a diferencia del aspecto reticular tan clásico de los otros pacientes, un proceso de cicatrización mucho más benévolo y disminución de las áreas y tamaño del vidrio despulido. Esto es una cohorte publicada también de China, en donde podemos ver pacientes que les hicieron seguimiento, en donde el pico máximo del número de segmentos involucrados, es decir, del score tomográfico, se presenta justamente más o menos al día 12 de iniciado los síntomas. Ya para terminar, como les decía, también están descritos los fenómenos trombóticos. En este caso, fue con isquemia intestinal, un paciente que llegó con nosotros, una franca involucro del COVID en la parte pulmonar, pero desarrolló una perforación intestinal con los importantes cambios a nivel de la raíz del mesenterio. De hecho, esta paciente, cuando le interrogamos, nos refirió que tenía bastante dolor abdominal y decidimos hacer una extensión del rastreo tomográfico hacia la porción abdominal y lo pudimos identificar. Y este caso proporcionado por el doctor Sergio Criales del Instituto Nacional de Cardiología, también un paciente con los infiltrados clásicos del COVID, pero que tuvo un deterioro respiratorio, se sospechó tromboembolia pulmonar, se inyectó con un protocolo angiográfico y se identificaron los defectos. En conclusión, lo que les acabo de comentar es que se necesitan definitivamente protocolos precisos, sobre todo de sanitización en las áreas de tomografía. El estándar de referencia, recuerden, es el estudio de laboratorio de PCR. Sin embargo, tengan en mente que en algunas instituciones, debido a la baja sensibilidad y definitivamente la baja disponibilidad, entonces la tomografía podría tener un cierto papel. Estos estudios imagen, como comentará el doctor Luis Felipe Alba, van a tener un papel dependiendo de la disponibilidad de los recursos, así como de la presentación clínica del paciente y la evolución. Y finalmente, la evolución tomográfica va a reconocer 4 etapas, con un pico máximo entre los días 11 y 12, en donde va a evolucionar de vidrio despulido, patrón en empedrado, áreas de consolidación y finalmente cambios cicatriciales. Quisiera agradecer a todos ustedes por la atención y obviamente a todo el personal que en la institución de nuestro servidor labora han contribuido a este protocolo, en particular todas estas personas que están subrayadas. El área de intendencia ha sido verdaderamente vital para la operación segura y atención de nuestros pacientes, así como las personas involucradas directamente en la atención de este grupo de pacientes, tanto técnicos, radiólogos como médicos. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias al doctor Eric Kimura por su excelente y completa presentación. Bueno, vamos a esperar un minutito para que se haga el cambio de la presentación del siguiente ponente. Y bueno, como el doctor ya lo mencionó, es una patología que puede tener signos muy clásicos, pero puede presentarnos cuadros atípicos que hay que estar muy conscientes de ellos, como los 2 últimos que presentó, que pueden afectar otros aparatos y sistemas como
el aparato tubo digestivo, el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular, y también a nivel del sistema nervioso central o el aparato vascular pulmonar, donde se desarrollan desde microtromboembolias hasta tromboembolias de grandes vasos. También es importante que ustedes emitan sus preguntas ahorita en este momento para que después ya las podamos contestar. Bueno, a continuación me es muy grato presentar al doctor José Luis Criales, expresidente de la Sociedad Mexicana de Radiología y director general del grupo CT Scanner, el cual nos va a presentar su ponencia que se denomina Índice o Score de Severidad por Tomografía Computada en COVID. Adelante, doctor Criales. Van a estar haciendo alguna conexión. Incluido en esta actividad académica. Ha sido para mí una gran motivación el hecho de poder seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Al igual que el doctor Eric Kimura, quiero hacer un reconocimiento especial a quienes integran los servicios médicos, el personal de limpieza, camilleros, enfermeras, técnicos, médicos residentes y médicos en general, que están en la primera línea atendiendo a los pacientes en esta pandemia, en muchos casos arriesgando su salud y su propia vida. Voy a comenzar y en los siguientes 20 minutos vamos a analizar todos los métodos que se han descrito para calificar la severidad de la neumopatía COVID-19. El objetivo de esta presentación comprende dos aspectos. Primero voy a mencionar las condiciones generales acerca de la cuantificación de la inflamación en pacientes con neumopatía COVID con tomografía computada, en el entendido que hay varios otros índices para calificar la neumopatía con radiología simple. Voy a revisar también los métodos propuestos, haciendo énfasis en aquellos que tienen una mayor utilidad en la práctica. A manera de introducción y habiendo oído la magnífica presentación del doctor Kimura, vimos pues que la tomografía computada es útil para demostrar el compromiso pulmonar secundario a COVID-19 y en este sentido permite determinar el grado de severidad de la afección, lo cual es muy importante para reconocer a aquellos pacientes que requieran hospitalización o manejo terapéutico más agresivo. Determinar la severidad con tomografía computada también es muy útil para establecer factores pronósticos. Se han usado muchos métodos de cuantificación y aquí yo quiero hacer con ustedes una reflexión. Los métodos que se han descrito hasta ahora para calificar la severidad de la neumopatía secundaria COVID están elaborados con base a cambios en la densidad pulmonar detectados únicamente con tomografía computada simple. ¿Será eso suficiente para reflejar en forma adecuada la verdadera severidad de una enfermedad anárquica en la que hay una tormenta de citoquinas que desencadena daño alveolar difuso, afección del neumocito tipo 2, participación de macrófagos y linfocitos, con desarrollo de microtrombos y que después lleva a un síndrome de disfunción respiratoria aguda? Probablemente la respuesta es que no, y probablemente se empiecen a ver otros factores adicionales para calificar la severidad. Sin embargo, pues vamos a revisar lo que a la actualidad existe. Los métodos para cuantificar pueden dividirse en dos categorías grandes. Por un lado, son los semicuantitativos, que además incluyen factores cualitativos,
Y de estos, pues hay varios. Uno de ellos es el de la Universidad de Chongqing en China, otro propuesto por el profesor Yuan también en Wuhan, China, y dos propuestas muy prácticas, una del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México y otra de la Sociedad Española de Radiología. Y en el otro grupo están aquellos métodos asociados a inteligencia artificial, como los programas con software dedicado para estudiar el pulmón y los sistemas asociados a Deep Learning. Yo he resaltado dos de ellos, que son los que utilizamos en nuestra institución. El primero es el descrito por la Universidad de Chongqing en China, y el segundo, el software dedicado para pulmón. El primero de ellos está publicado en este interesante artículo que menciona precisamente la utilidad de la tomografía computada para calificar la severidad como una herramienta muy útil al respecto. Fue publicada por el profesor Ran Yang y sus colaboradores. El artículo en sí comprende pacientes estudiados entre enero y febrero del 2020, son 102 pacientes, todos PCR positivos. Desde el punto de vista clínico tenían enfermedad variable desde leve a severa. Participaron 2 radiólogos expertos, tal vez esta es una limitación de este trabajo, y otra limitación que los propios autores reconocen es que no se hizo comprobación histológica. Esto es muy importante porque a veces, como lo mencionó el doctor Kimura, la apariencia de las lesiones puede sugerir COVID, pero el paciente puede tener un proceso neumónico de otra etiología. El trabajo del profesor Ran Yang ha demostrado ser más útil en los pacientes con enfermedad severa respecto a los que tienen enfermedad más leve. Y el artículo ha determinado que todos aquellos pacientes que tengan un índice o un score mayor de 19.5 tienen una enfermedad severa con una sensibilidad del 83.3% y una especificidad del 94%. Los autores indican también que hubo un excelente acuerdo interobservador. El método es interesante, es relativamente práctico y fácil de determinar. Considera la clasificación de Boyden de los segmentos pulmonares y menciona que cada pulmón tiene 10 zonas. En el caso del pulmón derecho, los 10 segmentos, y en el izquierdo, a pesar que solamente tiene 8 segmentos, divide el segmento 1 y 2 por separado y el segmento 7 y 8 también por separado. Entonces, pues, en términos finales, tenemos que cada pulmón tiene 10 zonas, en los 2 pulmones son 20 zonas, y eso hace que podamos ir segmento por segmento. Así pues, si el segmento no tiene afección, se califica con 0, se le da 1 punto si la afección es menor del 50%, 2 puntos si la afección es mayor del 50%. Un paciente con una máxima severidad será aquel que tenga afección mayor del 50%, o sea, 2 puntos, en las 20 zonas pulmonares con un total de 40 puntos. Los autores también han dividido la afección pulmonar solamente en 2 categorías, una leve, que incluye la leve y la moderada, y una severa, que incluye la severa y crítica, porque como dije antes, básicamente este score sirve para reconocer los pacientes con enfermedad severa, que serán aquellos que tengan un score mayor de 19.5. También el artículo incluye una muy precisa determinación del porcentaje de afección de cada lóbulo y nos refleja que lo que ya mencionó el doctor Kimura, que el compromiso de los lóbulos inferiores y del segmento superior del lóbulo inferior pueden ser los más significativos. Para poder utilizar este sistema en el plano axial, es muy importante regresar a algo muy escolar, que es el recuerdo anatómico de la distribución en el plano axial de los diferentes segmentos pulmonares. No los voy a mencionar al detalle, pero recordarán ustedes que tenemos 3 en el lóbulo superior derecho, el apical, el anterior y el posterior, y en este mismo pulmón derecho tenemos el segmento lateral y medial del lóbulo medio, y en el lóbulo inferior tenemos un segmento superior
y además los segmentos basales medial, anterior, lateral y posterior. Lo mismo en el pulmón izquierdo, únicamente con la salvedad de la fusión, que para estos casos no se considera. Si ustedes tienen dificultad en determinar la distribución anatómica en el plano axial, pues es muy útil identificar las cisuras, pero además es muy útil también seguir el trayecto de las ramas bronquiales y vasculares para poder delimitar en qué segmento nos encontramos. Una vez hecho esto, hacemos la valoración de la severidad. Estas 3 primeras imágenes las tomé del artículo original y vean cómo aquí los autores determinan que en el segmento posterior del lóbulo superior derecho hay una afección menor del 50%, lo que significa un punto. En el segmento superior del lóbulo inferior, menos del 50%, otro punto. En el pulmón izquierdo, en el segmento superior del lóbulo inferior, un punto, y en el basal posterior, otro punto. La sumatoria da un score de severidad de 4, y es muy importante también mencionar, con lo que dijo el doctor Kimura, el patrón predominante, que en este caso es el vidrio esmerilado o vidrio despulido. Y ahora voy a mostrarles los casos que nos han tocado estos días en la práctica. Este es un paciente con un score de severidad de 19/40, tiene una afección en parches en los 2 pulmones. El patrón predominante es otra vez el vidrio esmerilado. Este es otro caso con un score severidad de 25/40. Aquí el vidrio esmerilado es un poco más sutil, de márgenes poco precisos, y eso en muchos casos puede hacer que la determinación de la severidad no sea tan congruente entre un observador y otro. Y finalmente, este otro paciente tiene un score de severidad muy alto, de 36/40. Como verán, la afección en parches de los pulmones es muy extensa, en algunos casos involucrando una gran parte de cada segmento pulmonar. Como ustedes habrán visto en el plano axial, pues a veces es un poco difícil determinar la verdadera distribución anatómica de estas anomalías, y por ello yo quiero hacer énfasis ahora en la utilidad de las reconstrucciones multiplanares, que no vienen comentadas en el artículo original. Se dice que eventualmente se podrán hacer reconstrucciones multiplanares. Yo creo que es algo sumamente importante, porque la localización espacial triplanar nos da oportunidad de hacer una cuantificación más precisa de la afección de cada lóbulo y segmento, y además reconocer aquellas pseudolesiones como atelectasias laminares, y realmente es un proceso que no demanda un mayor consumo de tiempo. Obviamente, para estudiar el pulmón en otros planos es muy importante también recordar la anatomía en el plano coronal y en el plano sagital. Así pues, en este paciente en particular, esto está tomado de la estación de trabajo con la que yo evalúo los estudios. Hay una zona en vidrio esmerilado aquí en una zona de margen no tan definido. En el plano coronal conocemos mejor la localización y la distribución cráneo-caudal de la lesión, y en el plano sagital, aquí detrás de la cisura, en el segmento apical del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, se ve claramente el diámetro anteroposterior. Como es un proceso que no está involucrando todo el segmento, se califica con un punto. En este otro caso nos vamos a concentrar en el segmento lateral del lóbulo medio. En el plano axial tal vez es un poco difícil determinar la extensión precisa. El plano coronal mejora la información, y obviamente mucho más el plano sagital, donde se ve que la afección del segmento lateral del lóbulo medio en este caso es mayor del 50%, lo que equivale a 2 puntos. Como les decía, este es el sistema que estamos utilizando en nuestra institución. No hemos hecho un análisis preciso del acuerdo interobservador. Yo veo que la concordancia es aproximadamente del 60 a 70%, con pequeñas variaciones de 3 o 4 puntos entre un observador y otro, cuando el radiólogo tiene cierta experiencia y ha hecho esta valoración una serie de veces antes de hacer los informes definitivos. En otros casos, como en este paciente, parecería que en el plano axial hay un área de vidrio esmerilado en este sitio. Sin embargo, la reconstrucción sagital y la coronal nos demuestran claramente que no se trata de una
zona de vidrio esmerilado, sino simplemente una atelectasia laminar. Esta es otra de las ventajas de obtener reconstrucciones multiplanares. Voy a mencionar de manera muy breve y simplemente para resaltar algunos aspectos, otros trabajos. Este trabajo se hizo también en Wuhan y se publicó en marzo del 2020. Lamentablemente es una serie pequeña, pero la virtud de este trabajo es que correlaciona la apariencia tomográfica con la mortalidad y con el porcentaje de pacientes recuperados. La metodología que usan y proponen estos autores es un poco diferente. No voy a hacer pues énfasis en esto porque difiere de lo que acabo de mencionar. Ellos dividen el pulmón en 3 partes, superior, media e inferior. Califican con este puntaje el porcentaje de afección de cada una de estas áreas. Como son 6 zonas, 3 para cada pulmón y 4 puntos de severidad, le dan un total de 24 y utilizan también el factor cualitativo, lo que mencionaba antes el doctor Kimura, si se trata de un compromiso en vidrio esmerilado, o si se trata de áreas de consolidación. Se hace una multiplicación entre las 6 zonas pulmonares y la escala de 3 puntos. El score máximo es de 72 y les decía, la ventaja de este trabajo es que ellos determinaron que un score de 24.5 utilizando esta herramienta tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 84% para predecir la mortalidad. Desde ese punto de vista, este sistema puede tener aplicación clínica. Este otro es tal vez el que se ha popularizado más, publicado por el profesor Feng Pan, también en Wuhan. Él considera lo anatómicamente habitual que el pulmón, los pulmones ambos tienen 5 lóbulos, le da una escala de 0 a 5 a la afección en estos porcentajes de cada lóbulo, es decir, 0 puntos cuando no hay afección, 1 punto menos del 5%, 2 entre el 5 al 25, 3 más de 25 y menos de 50, 4 entre 50 y 75 y 5 más de 75 con un total de 25 puntos. También en esta modalidad recomiendan agregar la calificación del estadio en fases con algo que ya nos mencionó el doctor, vidrio esmerilado en todas las fases con un cierto decaimiento en la etapa 3 y 4, empedrado en la etapa 2 y consolidaciones progresivamente mayores, especialmente en el estadio 3. Yo quiero aquí mostrar algo que me pareció muy interesante. Este es un excelente trabajo que presentaron los radiólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Es una propuesta que hace pequeñas modificaciones a los esquemas anteriormente mencionados, considera los 5 lóbulos de los 2 pulmones y da una puntuación muy similar a la que mencioné antes, con 1 punto si la afección es igual o menor del 5, con 2 entre el 5 y 25, con 3, 25 y 50, con 4, 50, 75 y con 5 más de 75, con una máxima de 25 puntos. Y los radiólogos del INER proponen mencionar que la afección es leve si sumó de 1 a 5 puntos, moderada entre 5 y 15 y severa más de 15. Y también recomiendan pues calificar el aspecto cualitativo del tipo de lesión. Se me hace una propuesta bastante útil y práctica. Es bastante similar a lo propuesto por la Sociedad Española de Radiología, que considera pues los mismos parámetros en porcentaje y nos hace énfasis en hablar de la localización, forma, contorno, etcétera, de cada lesión y los hallazgos agregados. Hasta aquí yo podría decir que como consejo que ustedes utilicen el método que les sea más práctico. Todavía no está estandarizado en el mundo cuál es el perfectamente válido y será válido el que ustedes se sientan más confiados mientras no exista otra manera de hacerlo. Y ahora voy a pasar a otra herramienta que iniciamos a utilizar en nuestros centros, particularmente en CT Scanner de México. Está basado en una plataforma que se llama SingoVia de la casa Siemens
El programa en sí se llama CT Neumonía Análisis. Codifica a color los percentiles de los valores de atenuación, permitiendo reconocer aquellos sitios de afección inflamatoria. Se hacen reconstrucciones tridimensionales que permiten establecer la presencia, localización y extensión de la afección pulmonar y cuantificar la carga inflamatoria. Y se ha demostrado que tiene utilidad clínica, pero todavía es muy incipiente y esto debe ser evaluado en forma más minuciosa en estudios posteriores. Este sistema pues reconoce primero las opacidades, es decir, el vidrio esmerilado, luego las opacidades de alta intensidad, las consolidaciones, hace un score de severidad automatizado para la extensión de las opacidades y otro para la extensión de las opacidades de alta intensidad. El protocolo es el que pues habitualmente se usa, se cargan a la computadora imágenes interpoladas submilimétricas, se elige una ventana que en la mayor parte de los casos es de menos 600 y el postproceso realmente no es largo, dura de 3 a 4 minutos. La máquina entonces, la información digital la segmenta primero para el pulmón y luego para las anormalidades de baja y alta intensidad y luego las cuantifica. Este es un caso que me facilitó la doctora Victoria Rebollo, quien es la encargada del Departamento de Tomografía Computada en el Centro CT Scanner de México. Ella estudió a esta paciente de sexo femenino de 64 años el 25 de mayo pasado. Estas son las imágenes iniciales en las que vemos cómo de forma automática el sistema reconoce las opacidades de alta intensidad versus la de baja intensidad. Nos proporciona un buen modelo tridimensional de la distribución de las lesiones y lo que es mejor y más útil es que nos da de manera cuantificada y muy precisa la afección de cada lóbulo con el score de severidad, nos da el volumen pulmonar total en mililitros, el volumen de las opacidades y las de las consolidaciones también en mililitros. Pienso que a medida que uno tiene un mayor volumen de pacientes con esta patología y sobre todo quiere alcanzar un cierto grado de uniformidad y precisión, estos sistemas de inteligencia artificial van teniendo mucho valor. Algo que también para terminar quiero mencionar, me pareció muy atractivo este trabajo publicado por la Universidad de Shanghái. Aquí utilizan también inteligencia artificial, pero con un sistema de deep learning con participación humana. Quiero aquí hacer un paréntesis diciendo que hay muchos sistemas de inteligencia artificial para COVID. Algunos preconizan diferenciar COVID verdadero de otras neumopatías y otros permiten cuantificar, como es el caso de este trabajo en particular. Y también decirles que en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital José Eleuterio González, el grupo del doctor Elizondo está trabajando junto a la RCNA en un diseño de un sistema de inteligencia artificial para el diagnóstico de COVID. En particular, este trabajo pues, es muy interesante. Los autores argumentan que lo que habitualmente hacemos, que es la cuantificación semicuantitativa o cualitativa, puede no reflejar cambios mínimos. Eso es cierto. Luego, la delineación manual a veces es tediosa, consume tiempo, pero sobre todo puede estar sujeta a varias discrepancias. En este sistema de Deep Learning, la máquina es entrenada a través de diversos algoritmos, en este caso con una delineación manual automática, lo que permite una alta precisión para determinar el volumen y el porcentaje de infección. Y los autores mencionan como relevante en su trabajo que hay una activa participación de los radiólogos para enseñar a la máquina a reconocer la patología pulmonar, y ellos le mencionan que es una estrategia de participación humana que les ha permitido acelerar en tiempo el desarrollo de su algoritmo. Un poquito en esquema es así, aquí está la tomografía. Inicialmente el radiólogo delinea las áreas anormales, la máquina las corrige, las somete al equipo donde se va a procesar la información en un sistema de inteligencia artificial. La máquina regresa a una automatización segmentaria de la patología,
vuelve a intervenir el hombre haciendo un autocontorneo adicional, y el resultado final de todo este feedback es una máquina que ya conoce muy bien el vidrio esmerilado y la consolidación, y cuando sometamos un estudio X al proceso de esta máquina, nos va a responder con buena precisión. Y nos va a responder con detalle de cuáles son los lóbulos afectados, cuáles son los segmentos involucrados, pero además algo que es muy importante, facilita la evaluación de los estudios en el tiempo. Esta persona se estudió en enero 25 de 2020, tenía una afección no importante. Aquí con naranja está el vidrio esmerilado y con gris la consolidación, pero al inicio no había una afección mayor. Con el paso del tiempo, como 6 días después, hay una progresión bastante rápida, pero adicional, en 4 días posteriores, hay una mejoría, por lo menos desde el punto de vista morfológico. Esta rápida determinación de la evolución automatizada mediante inteligencia artificial luce muy atractiva. En conclusiones, quiero decirles que es muy importante calificar el grado de severidad de la neumopatía secundaria COVID. Yo sigo interrogándome si una tomografía simple y las opacidades serán solamente lo único necesario. No será útil inyectar contraste para ver el aspecto vascular, etcétera, etcétera, pero son preguntas que quedan en el aire. Lo importante es que estos índices nos ayudan porque influyen en las decisiones terapéuticas y en la calidad de atención, por lo menos por ahora, ayudan a monitorear la evolución y establecer el pronóstico. Hay varios métodos y decirles, pues, los dos que utilizamos en nuestra institución son estos dos, y la inteligencia artificial va ganando terreno cada día más y más. Es tal vez lo más preciso, pero por diversos motivos aún no está disponible para uso masivo. A nombre de mi institución les hago llegar un saludo y muchas gracias por oírme. Muy completa y didáctica presentación. Y bueno, es un tema que tiene obviamente varias aristas a considerar. Nosotros participamos en una parte en la categorización por imagen de la severidad, pero como seguramente a muchos de ustedes les ha tocado, no hay siempre la correlación clínica. A veces el paciente, a pesar de que se ve muy mal su tomografía, clínicamente no está tan mal y viceversa. Entonces creo yo que jugamos un papel importante, pero siempre con la correlación clínica, y esto es un punto que debemos de ir puliendo y adquiriendo mayor experiencia con los diferentes, en el paso del tiempo y con los diferentes servicios o con los clínicos y médicos tratantes. Bueno, a continuación vamos a pasar con el tercer ponente. El tercer ponente es el doctor Luis Felipe Alba Gómez, también expresidente de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Médica Sur. En esta ocasión nos va a platicar de las aplicaciones prácticas de imagen en hospital ante la pandemia. Así que le voy a pedir al doctor Luis Felipe Alba que en cuanto acabe de hacer el ajuste de su presentación, pues de inicio a las mismas. Ya tenemos algunas preguntas, tanto para el doctor Kimura como para el doctor Criales, y les conmino a que las sigan enviando, por favor. Muchas gracias. Adelante, doctor Alba. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la experiencia que hemos tenido en Médica Sur, en aproximadamente un poquito más de 500 pacientes. Primero, al igual que el doctor Creales y el doctor Kimura, agradecer a todo el personal, la gente en intendencia, los camilleros, enfermeras, técnicos, administrativos, los residentes y los médicos en general que han hecho
posible esta evaluación y estar al pendiente todos los días al pie de cañón. De los objetivos vamos a ver algunos aspectos prácticos y de historia. Una de las versiones más antiguas, en 1600, se describió todavía el catarro pestilente en el lago de Texcoco, que mató a muchísimos indígenas en esa época. En 1720 se tuvo la peste negra, en 1820 el cólera, la gripe española en 1920, y ahora las epidemias, 2020 el COVID. Aquí vemos una foto de principios del siglo pasado, donde la gente hacía prácticamente lo mismo que hacíamos nosotros ahorita, usar cubrebocas, el distanciamiento social, lavarse las manos para evitar esto. Algo de los números, hasta el día de hoy, hay más de 6.545.492 casos, y en México tenemos una cantidad de 101.238.000 casos, con una mortalidad aproximadamente de 11.129 casos hasta el día de hoy. Entonces estamos creciendo cada vez en esta epidemia, con más casos y más contagios. Aquí vemos una estadística del día de ayer, del total, el país que lleva más casos, Estados Unidos, pero México, estamos en el lugar número 14, justo por debajo de Chile y Francia, en el número de casos reportados con las pruebas. Recordando un poco, los COP son virus monocatenarios positivos, son 4 subfamilias, alfa, beta, gamma y delta, y de estos el beta son el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 o COVID-19, que son de la familia beta, de esta subfamilia. Hay más de 39 especies de coronavirus, la mayoría se describió en las aves. En los humanos ha habido contagios previos en el 65, 66 y 67 con resfriado común. Uno de los más importantes en el 2002, 2005 en China se hizo el SARS, se presentó en más de 8.242 pacientes con más de 916 muertes en 29 países. Poco tiempo después, en 2012, 2019, el MERS, síndrome respiratorio Oriente Medio, con 2.499 casos y 858 muertes. En el intervalo, en 2009, tuvimos nosotros la epidemia de H1N1. De las generalidades del virus, de los que no han visto el virus, por eso se llama coronavirus, por esta corona y estas espigas que tienen alrededor, que es lo que permiten que se una a la membrana y a los antígenos de la pared, y a través de los ribosomas ahí se replique y salgan otras células. El SARS-1 se asocia a un animal que es el civet, es como un mapache. El MERS se asoció a camellos, y el que ahorita nos implica, el COVID-2, al pangolín. Todos estos, pues, obviamente se cree que se contagiaron de este murciélago, todavía no se ha confirmado en su totalidad. De la patología sabemos que el virus entra, hace un proceso inflamatorio, una cascada de citoquinas y un proceso inflamatorio severo, y finalmente hace microcoágulos y microtrombos en la microcirculación. Aquí vemos algunas microfotografías tomadas de la literatura donde se ven los trombos en los alveolos, en la microvasculatura alveolar, asociado al gran proceso inflamatorio. Entonces, hablando un poquito de imagen, la radiografía de tórax es el método de primera elección, el más accesible, el menos costoso,
el que se puede hacer en cualquier parte. Lo malo es que va a ser anormal aproximadamente en el 50% de los casos, es poco específico y generalmente lo hemos usado más en el hospital para el seguimiento de los pacientes hospitalizados, el tomar los estudios portátiles para no mover al paciente, lo cual nos ayuda a un mayor seguimiento y poca contaminación de los pacientes. Aquí tenemos una placa de un paciente con síntomas, vemos pequeñas opacidades mal definidas, bilaterales, y la tomografía, pues sí, como ya comentó el doctor Kimura, pues es mucho más evidente los hallazgos que vemos en la tomografía. Vemos las áreas de vidrio espulido con la distorsión de arquitectura, que en la placa simple no es tan fácil de ver. Otro caso, vemos opacidades bilaterales de predominio bibasal en un paciente también con 5 días de sintomatología, y en la tomografía es mucho más evidente en esta reconstrucción coronal las áreas de vidrio espulido periféricas con estas zonas que apenas se lograban ver en la placa simple. Aquí tenemos otro caso, llegó con dolor abdominal, le hicieron un ultrasonido de abdomen superior y atinadamente se vieron estas imágenes, estas líneas B que se han descrito en procesos consolidativos en el ultrasonido a nivel del diafragma. Se veían estas líneas, en todo el parénquima pulmonar, y esta es la placa de este paciente que resultó positivo con PCR. Ya se habló mucho de la tomografía, pero la TAC simple de tórax es efectiva en la evaluación de neumonía cuando la placa no es concluyente o es normal. Tiene una sensibilidad que se ha descrito hasta el 97% en pacientes con COVID. Aquí tenemos algunos casos, podemos ver pequeñas áreas de vidrio despulido sutiles en etapas iniciales, áreas de vidrio despulido con distorsión de la arquitectura, con respeto de las regiones subpleurales, o ya áreas de consolidación mucho más importantes, o zonas de empedrado con engrosamiento septal y el vidrio despulido, que es ya en una etapa mucho más avanzada. Aquí tenemos otros casos de diferentes pacientes con las áreas iniciales típicas de vidrio despulido periféricas, algunas zonas sutiles, algo mucho más evidente, o las áreas empedrado con engrosamiento del intersticio mucho más evidente. Entonces aquí es la pregunta importante que recibimos los radiólogos todos los días en la práctica en el hospital. Tenemos un paciente con síntomas, todo el mundo tiene síntomas, todo el mundo es experto en el diagnóstico de COVID. Entonces, ¿es COVID o no es COVID? Seguimos teniendo pacientes enfermos con otras patologías. Entonces, aquí les muestro algunos casos. Un paciente con varicela, donde vemos múltiples nódulos con áreas de vidrio espulido y áreas de vidrio espulido segmentarias. Otro paciente con citomegalovirus, con algunos nódulos y áreas de vidrio despulido. Obviamente un patrón muy característico de neumocistis girovesi en un paciente con SIDA, con estas áreas quísticas y algunas zonas de consolidación periférica. Un paciente ya de la epidemia previa con influenza por H1N1, con patrones en vidrio espulido periférico, que respetan la periferia en este caso, o un paciente con rinovirus, con áreas de vidrio espulido y zonas de consolidación segmentaria, que también se pueden confundir. Entonces hay que seguir pensando que seguimos teniendo pacientes, que los pacientes se siguen enfermando de otras enfermedades que están siendo presentes, pero no tan llamativas como el coronavirus. La evolución, ya el doctor Creales y el doctor Kimura hablaron de ella. Inicialmente podemos encontrar en los estudios de imagen estudios normales. Inicialmente podemos ver áreas pequeñas de vidrio despulido o consolidación en la tomografía en forma multisegmentarias y periféricas
entre 5 y 13 días aproximadamente hay una progresión de los hallazgos y encontramos más áreas de empedrado con engrosamiento septal periférico, con tendencia a la consolidación, y finalmente cuando vemos más de 14 días persisten áreas de vidrio expulido y consolidación, pero vemos áreas de fibrosis y bandas subpleurales periféricas, que es lo que hemos encontrado en la mayoría de los pacientes, que concuerdan con los hallazgos que hemos visto en la literatura. Acordarse de la evolución clínico y radiológica que cambia y no es tan frecuente. Sin embargo, de las pruebas que se hacen normalmente que tenemos en medio del PCR, la IgM y la IgG, acordarnos que hay un periodo de ventana que el paciente puede ser asintomático en los primeros 5 días y no tener datos por imagen o inclusive en la IgM que vemos que empieza a crecer a partir de los 7 días, o la IgG que empieza a presentarse a partir de los 14 días. Nosotros hemos encontrado, igual que en la literatura, cambios en la tomografía a partir de los 3 o 4 días después de inicio de los síntomas, o en pacientes asintomáticos en etapas muy tempranas. Entonces, muy importante que tengamos en mente que la tomografía sigue siendo un método altamente sensible, con una gran especificidad y bastante rápido para el diagnóstico de estos pacientes con sospecha de COVID. Tenemos diferentes escenarios que vemos en la práctica diaria. Acordarse que el PCR, que es la prueba, de las pocas pruebas que se hacen, la que más se hace, que tiene un 30 a 40% de falsos negativos en algunos casos, dependiendo de la experiencia de quién hace la prueba, de qué tanto inflamado está la mucosa o qué tanto llega al tejido faríngeo, o si hay desviaciones septales o hipertrofia de cornetes que pueden no ayudar a tomar una adecuada muestra. Cuando tenemos hallazgos positivos, acordarse que el PCR tiene una sensibilidad hasta del 60% y la tomografía por sí sola, simple, solo hasta el 88%. Si aumentamos un PCR positivo con un ataque simple positiva, la sensibilidad aumenta más del 97%. Cuando tenemos un PCR negativo con una TAC positiva, tenemos una sensibilidad aproximadamente del 75% y vamos a encontrar mejoría radiológica por tomografía antes de que se negativice el PCR o el anticuerpo muchas veces. Ya el doctor Creales habló del patrón de severidad, no me voy a detener en esto de los diferentes patrones, hay diferentes rangos. Esto lo describieron los médicos del INER con la doctora Lía Pensado y el doctor Fortunato Hernández, de diferentes puntos por los lóbulos y dando un máximo de 25 puntos, y lo dividen en afectación leve, moderada o severa, dependiendo del grado de puntaje. Así también como describen el patrón predominante, lo dan una categoría A, B y C, si hay un vidrio deslustrado, si hay áreas de empedrado o consolidación. El vidrio deslustrado lo encontramos en etapas iniciales, el empedrado lo vamos a ver cuando hay una progresión y la consolidación ya hay una enfermedad avanzada. Aquí faltaría el patrón que describió el doctor Kimura de las bandas subpleurales, atelectasias y áreas de fibrosis ya en los estados tardíos de la enfermedad que podemos encontrar entre nuestros pacientes por tomografía o por rayos X. Los diferentes reportes estandarizados, diferentes sociedades, se ha visto el que más se usa es el CORATS, ya el doctor Creales habló de ese patrón. Sin embargo, lo importante es qué clasificación usan en su hospital y que manejen el mismo idioma. El CORATS habla de 1 al 6, cuando CORATS 1 no hay datos por imagen de infección, ya un CORATS 5 hay datos muy francos, muy característicos, típicos de COVID, y ya con un CORATS 6 es cuando hay datos positivos de PCR.
Tenemos patrones iniciales de vidrio despulido, periféricos sutiles. Hemos encontrado y se han descrito en la literatura engrosamiento de los vasos a nivel distal en las áreas de vidrio despulido. Aquí vemos los típicos patrones en vidrio despulido periféricos, bilaterales, simétricos. Este es un paciente, es un médico con síntomas a los 6 días de los síntomas. La tomografía, él tenía un PCR positivo y la tomografía ya no tenía ningún dato a pesar de que él tenía síntomas respiratorios, tenía fiebre, tos, odinofagia. Aquí tenemos otro caso, como la placa simple, vemos los infiltrados bilaterales mal definidos y la tomografía es mucho más sencilla, más sutil de encontrar estos hallazgos, así como en la evolución de los patrones. Este es un paciente que llegó en muy mal estado y como la tomografía demuestra mucho más evidente los hallazgos que veíamos, o la evolución del mismo paciente, de otro paciente, cómo se ven los infiltrados en las placas portátiles, ya el seguimiento de estos pacientes en el área de terapia, que no queremos estar moviendo frecuentemente a estos pacientes a otras áreas del hospital. Aquí vemos algunos otros casos de cómo evolucionan los pacientes. Este llegó al 4.º día de los síntomas, áreas de consolidación periférica con algunas áreas de vidrio despulido. Se hicieron mucho más evidentes a los 9 días y a los 14 días se ven estas finas bandas periféricas con atelectasia, que ya nos habla de una resolución por imagen. Aquí tenemos otro caso, cómo evoluciona el paciente. Vemos las áreas de vidrio despulido extensas y cómo va mejorando a los pocos días, se van limpiando y se van viendo estas bandas subpleurales, ya con algunas zonas de consolidación, que ya va una etapa mucho más tardía. O en este caso, que vemos como a los 7 días vemos las áreas de vidrio despulido y de empedrado, con estas áreas de vidrio despulido que se van limpiando y mejora el volumen pulmonar. Persisten los vasos dilatados a nivel periférico. Vemos casos de progresión cuando se ven las zonas de consolidación y se van ampliando las zonas de consolidación y vidrio despulido bilateralmente, que también es como un factor pronóstico de lo que ya se habló en las charlas anteriores. Aquí hemos encontrado, y también se ha visto en la literatura, algunos patrones más periféricos. Estos son 2 pacientes masculinos de la misma edad. El paciente de este lado es un paciente sin problemas, sin enfermedades. Vemos imágenes triangulares periféricas y este es un paciente diabético. Vemos estas áreas redondeadas con el signo de halo inverso en algunos casos, con áreas de vidrio despulido. Hemos tenido complicaciones como neumomediastino en algunos pacientes, ya después de un periodo largo de intubación. Hemos tenido también casos de neumotórax a tensión, que afortunadamente les ha ido bien. Y un patrón muy característico que hemos compartido con varios colegas de diferentes hospitales en México y en el mundo: pacientes con dolor abdominal, con cuadros de diarrea. Este paciente tiene un cuadro de apendicitis, y en las bases de la tomografía vemos este típico patrón de vidrio despulido que posteriormente se confirmó que era COVID, y no, obviamente el paciente no tenía apendicitis. Este es otro paciente que llegó con dolor torácico, le pidieron la angiocoronariografía, donde se ve un pequeño infarto, pero vemos también las zonas de consolidación periférica, que también el paciente desarrolló COVID, y hemos tenido otros casos como el siguiente, donde el paciente llegó con un cuadro de EBC. Vemos en la tomografía simple pues la arteria cerebral media hiperdensa, vemos un cora amplio en el área de perfusión y las imágenes típicas de COVID
en la tomografía de tórax. Estos pacientes obviamente asociados al síndrome trombótico del COVID. Diagnósticos diferenciales, acordarse que seguimos viendo pacientes con otras patologías, un paciente con edema pulmonar por falla cardíaca, un patrón más axial, con derrame pleural, con adenopatías en algunos casos, diferente a un paciente con COVID, que no vamos a ver el derrame pleural o no vamos a ver las adenopatías como se ven en estos pacientes. Hemos tenido otros casos, por ejemplo, que quiero compartir. Este es un paciente que fue a su chequeo de PET ya de seguimiento y encontramos las áreas de vidrio despulido con discreta captación de radiofármaco en la periferia, paciente asintomático, también libre de enfermedad, pero ya encontramos estas áreas, otros pacientes oncológicos con metástasis y las áreas de vidrio despulido periférico que también se han demostrado pacientes con COVID. Hemos hecho la utilidad de la tomografía en tercera dimensión que nos da el grado y la extensión del daño con estos softwares. Y finalmente, ya para acabar, en la práctica lo que hemos usado, las cápsulas de aislamiento del paciente, nosotros hemos designado un tomógrafo exclusivo para los pacientes de COVID, el otro es un tomógrafo limpio. Hemos usado una sala de rayos X específica para COVID y un ultrasonido que no contaminamos los pacientes. Y aparte de usar estos dispositivos que aíslan al paciente, nos permiten hacer un movimiento más rápido, sin tanta contaminación del personal, con mejor optimización de recursos, disminución de los tiempos de limpieza del gantry de la mesa, porque el paciente ya viene aislado en estas cápsulas que han sido muy importantes y como ven, las imágenes no se han distorsionado por el acrílico de la cápsula, son imágenes de gran calidad. Acordarse de tener los dispositivos de protección constantemente en el área, acordarse que cualquier paciente es COVID hasta no demostrar lo contrario, entonces caras vemos, COVID no sabemos, seguirnos lavando las manos frecuentemente, el uso de cubrebocas, la distancia entre el personal. Y en los casos que tenemos acercarnos con secreciones, pues usar los cubrebocas N95, los lentes y caretas, así como gorros y guantes y batas para protegernos de estos problemas. ¿Cómo quisiéramos trabajar? Pues en algunos casos estar aislados totalmente en el hospital o ya estar todos con una gran cantidad de plásticos y coberturas en todas las áreas, pero también tener cuidado con nuestro medio ambiente. Seguimos siendo los principales contaminadores del medio ambiente y todos los guantes y productos desechables que estamos haciendo terminan desgraciadamente en el mar y en nuestras playas. Como conclusión, la tomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad temprana y en el seguimiento y pronóstico de estos pacientes. La radiografía simple es útil en el seguimiento hospitalario de los pacientes, sobre todo en estados avanzados porque es poco específica. El ultrasonido es útil únicamente en el seguimiento de los pacientes que están hospitalizados y que no queremos mover. Un riesgo del ultrasonido es que aumenta la exposición a quien lo realiza. Es muy bueno, pero se necesita tener experiencia y aumenta el riesgo de exposición y sobre todo incrementar la seguridad de nosotros, el personal y de los pacientes con el uso adecuado de la sana distancia y los dispositivos de protección personal. Agradezco mucho su atención y pues cualquier duda o cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias Luis por tu excelente presentación. Y bueno, con esto terminan las ponencias y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Aquí ya le pediría que a los que les voy a dirigir la pregunta, la contestaran directamente. Tenemos varias. Tenemos para el doctor Kimura una que dice, ¿cuál es su opinión de la utilidad de la evaluación del signo de dilatación o engrosamiento vascular intralesional que presentan algunos pacientes?
De acuerdo a las diferentes series, en realidad los signos que son más predictores para la presencia de infección viral por COVID-19 no incluye el signo que están comentando ustedes. En términos generales, hay varios signos descritos que dependiendo de la diferente serie puede ir variando, pero en términos generales, los predictores más importantes son los que les comentaba. La distribución de la lesión periférica en vidrio despulido, la presencia de multifocalidad, aunque aquí dependerá de la etapa de la lesión, la consolidación a lo largo del tiempo y el desarrollo de patrón en empedrado, y finalmente el signo del atolón. Posiblemente algunos de los signos adicionales que se han comentado, como o la presencia de cavitaciones, nódulos centribulares en árbol en gemación, etcétera, no necesariamente han resultado como significativos cuando se hace el análisis en vistas de detección de COVID. Muchas gracias, doctor Kimura. Una pregunta para el doctor Criales. ¿Considera de alguna utilidad el CORADS en el estadiaje de pacientes COVID? Y también, ¿qué opina del estadio 3 del CORADS, cuando es indeterminado? Bueno, estas nuevas clasificaciones en diversas enfermedades tienen verdadera utilidad práctica. Ayudan a segmentar a los pacientes y ayudan a discriminar el grado de posibilidad de una determinada patología. Yo pienso que en el caso de CORADS se cumple este objetivo. Obviamente, en todos los sistemas nuevos que utilizamos de estas clasificaciones, hay un punto indeterminado y la tendencia puede ser para cuando una persona no sabe si sí o no hay una afección, utilizar la categoría 3 de indeterminado. Pero yo pienso que bien utilizado bajo un entrenamiento y un conocimiento adecuado, sí es una escala, los artículos así lo demuestran, escala de probabilidad de enfermedad que puede ayudar bien a discriminar y hacer un poco menos relativos o descriptivos los informes radiológicos. Nosotros en particular en nuestra institución siempre incluimos en el informe el CORADS. Muchas gracias, doctor Criales. Bueno, aquí hay varias preguntas del ultrasonido y eso lo lanzo a los tres para que muestren su experiencia, porque generalmente es un método diagnóstico que se usa en pacientes hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva, donde no se puede estar bajando un paciente inestable a la tomografía y se sigue o por placa simple de tórax o por ultrasonido. ¿Quién quiere contestar? Les comento lo que hemos hecho en el hospital y mi opinión particular. El ultrasonido es un método muy bueno. Tiene signos que se pueden demostrar en el paciente con patología pulmonar. Sin embargo, hay dos factores muy importantes. Uno, es operador dependiente, depende de la experiencia de quién lo hace. Y dos, en el COVID, obviamente, aumenta la exposición de quién lo está haciendo. Entonces, el estar subiendo a hacer ultrasonidos, desafortunadamente, tiene grandes ventajas para el paciente que no se puede mover, que está pronado, que está intubado, pero el que lo hace lleva un mayor riesgo de exposición y obviamente tiene que ser gente con gran experiencia porque es muy operador dependiente. Nosotros como tal en la institución no tenemos experiencia en el manejo de ultrasonido. Sin embargo, de acuerdo a las diferentes revisiones de la literatura, el ultrasonido puede utilizarse en dos escenarios muy particulares. Uno, el que comenta el doctor Luis Felipe Alba, y que es el de los pacientes hospitalizados en unidades de terapia intensiva, en la que es ciertamente difícil la movilización del paciente hacia los departamentos de radiología, en particular a tomografía. Entonces, una forma en que se puede hacer una evaluación, porque hay escalas de severidad ultrasonográficas, es llevar el ultrasonido a la cama del paciente
Y aquí las recomendaciones que deben de ser estos ultrasonidos que están handheld devices, que son de estos nuevos dispositivos que están del tamaño de un iPhone o en una tableta, en donde el proceso de decontaminación puede ser ciertamente muy sencillo. Y de acuerdo a lo que está publicado en la literatura, un ultrasonido pulmonar se puede realizar tan rápido como en 5 minutos. Ya hay un protocolo perfectamente estandarizado para esto. Y el segundo escenario en el que podría ser de utilidad son en aquellas instituciones en las que no se cuentan por recursos tomográficos, en donde en las áreas de triaje de los pacientes se hace ultrasonido nuevamente con este tipo de dispositivos. Y ahí, en términos generales, cuando se analiza la correlación que existe entre la severidad tomográfica y la severidad ultrasonográfica, los resultados de algunas instituciones son bastante prometedores. Nuevamente, y coincido con el doctor Luis Felipe Alba, el inconveniente es que dependerá mucho de la experiencia del operador. Gracias, doctor Kimura. Sí, también acá en el Hospital Ángeles realizamos ultrasonido de seguimiento de estos pacientes en terapia intensiva y efectivamente lo que hacemos nosotros es darles el seguimiento para ver esos signos ultrasonográficos como las líneas B o las líneas hiperecoicas que se ven y ver si estas van modificándose o si de acuerdo a la evolución clínica del paciente hay un deterioro. Entonces, y no se puede bajar a la tomografía, se hace ultrasonido, pero que después de X tiempo, según la evolución clínica y laboratorial, también se va a acabar finalmente a hacer una tomografía de seguimiento. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Kimura. ¿Qué opina sobre las tomografías de baja radiación? ¿Cuál es su papel en el manejo de estos pacientes? Híjole, la verdad es de que los protocolos que ustedes van a encontrar en la literatura referidos generalmente son protocolos convencionales no de baja radiación. En términos generales van a ser con kilovoltajes de 120 y con modulaciones de corriente que están oscilando entre 200 y 250 miliamperios. El inconveniente es de que si cuentan ustedes con un sistema que no tiene reconstrucción iterativa y utilizan protocolos de 80 o de 100 kbs, el ruido de la imagen y sobre todo en las porciones más declives de los lóbulos inferiores puede simular áreas de vidrio despulido. Entonces tienen que tener una cierta cautela. Si su tecnología no cuenta con iteración de última generación, yo le recomendaría finalmente mejor jugar con otro tipo de factores de la adquisición, como puede ser el tiempo de rotación, el factor pitch, más que jugar con los parámetros del tubo de rayos X. La verdad es de que en algunas ocasiones, cuando incluso en nuestros tomógrafos empleamos estos protocolos de baja radiación, llegamos a tener dudas si estas áreas que les comento pueden ser zonas de vidrio despulido. Entonces yo creo que aquí nuevamente dependerá la respuesta en concreto de la tecnología con la que ustedes cuenten. Nosotros, algunos pacientes, los hemos llegado a escanear con protocolos incluso de 80 kbs, pero utilizamos iteración de tercera generación. Muchas gracias, doctor Kimura. Bueno, también a esto hay que hablar de los artificios que se pueden producir en ciertos pacientes, sobre todo los que llevan varios días o horas acostados en posición de decúbito dorsal y que pueden tener aparentes infiltrados en la parte posterior. Entonces hay que ser muy cuidadosos y estos pacientes, de ser posible, hacerles un nuevo escaneo en decúbito prono y cuando estos son artificios por presión hidrostática en el intersticio, pues van a desaparecer. Bueno. Otra pregunta para el doctor Criales. ¿Hay algunas de las scores que correlacione o que no correlacione con la evolución clínica del paciente? Me refiero a que a veces no hay una, como mencionaba hace rato, no hay una correlación directa. Y en su experiencia, doctor, ¿hay algunos de los índices o de las clasificaciones que mejor correlacione con la evolución del paciente? De los que yo mencioné, el de la Universidad de Chongqing es la que más correlación tiene con la severidad y evolución del paciente, pero estamos ante una enfermedad de comportamiento muy anárquico. De pronto se ven pacientes que tienen una evidente mejoría clínica, pero en los estudios pueden persistir las opacidades, incluso el vidrio esmerilado, hasta el final del proceso. Y entra la disyuntiva si estamos viviendo ante una recurrencia, una sobreinfección. La verdad, aunque pueda haber una cierta
posibilidad de determinar la severidad, no está todo dicho. Efectivamente, hay situaciones en que el paciente aparenta o tiene una franca mejoría clínica, pero puede haber una discordancia con los hallazgos en imagenología. Esa es una limitación precisamente de la reflexión que yo hice al principio, de si simplemente una tomografía simple basada en los cambios en la densidad de los pulmones sea una herramienta suficiente y útil para calificar la severidad de una enfermedad. Yo creo que todavía falta mucho por conocer, andar y evaluar con más detalle los casos. Y voy a aprovechar que me cedió la palabra el doctor Quiroz a resaltar el tema de la radiación, pues en este caso en particular pasaría a un segundo plano, porque lo que uno quiere obtener es el diagnóstico. Y en una enfermedad, una neumopatía, donde los cambios pueden ser tan sutiles con vidrio esmerilado, se demanda o se quiere un estudio de alta calidad para tomar una decisión adecuada. Muchas gracias, doctor Criales. Bueno, también para el doctor Criales, ¿hay algún patrón específico de esta enfermedad que tenga peor pronóstico o que pueda ser más útil para el pronóstico del paciente? Lo que se ha mencionado en lo largo de toda esta presentación es que evidentemente la consolidación está asociado a franca severidad. Hay un interesante trabajo que ha querido hacer énfasis en la patología fina de estos procesos, y en realidad lo que el paciente tiene es entre otras cosas, una neumopatía intersticial, algunas formas variadas de neumonía organizada o de neumonía intersticial linfocítica. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente las altas opacidades, las zonas de consolidación, sí estén en algún modo reflejadas con una mayor severidad o un peor pronóstico. Gracias, doctor Pérez. Para el doctor Alba, ¿qué experiencia tienen en los pacientes que han sobrevivido a esta patología y cuál es el significado de ver las zonas de fibrosis? ¿Se correlaciona esto con pruebas de función pulmonar y con probable pronóstico en la evolución del paciente? Es una muy buena pregunta. Hemos tenido varios patrones. Hay pacientes que tomográficamente sus hallazgos se han limpiado en la totalidad y no tienen ninguna repercusión. Y hay otros que persisten con estas bandas plurales. Realmente no sabemos si en un futuro, llevamos poco tiempo, para muchos es mucho tiempo, ya casi 70 días, que el paciente desarrolle fibrosis. No lo sabemos. Cuando fue el H1N1, varios pacientes se recuperaron totalmente y otros menos desarrollaron fibrosis. Entonces, realmente no sabemos si vaya a desarrollar fibrosis en estas áreas de atelectasia y bandas subpleurales. Ok, gracias, doctor Alba. Para el doctor Criales, otra pregunta. Su opinión acerca de la escala ERVI. La escala ERVI no la conozco. No sé, Eric. No se escucha, Eric. Gracias. No, yo tampoco he escuchado. No sé si la persona que haya formulado la pregunta nos pueda decir si es el acrónimo de algo. La verdad es que los conozco. Ok, no dice exactamente, pero ahorita le contesto. O si nos está escuchando, que nos pueda hacer ahondar un poco más de la pregunta. Luego, para el doctor Criales también, ¿cuál ha sido la utilidad de usar sistemas computacionales para medir el porcentaje de afectación pulmonar? La utilidad de esto, como lo presenté hacia el final de mi plática, utilizando una variedad de inteligencia artificial y este software CT Neumonía, luce muy atractiva, por la razón que en un corto periodo de tiempo estos sistemas automatizados nos dan una información precisa de la extensión de la patología.
Sin embargo, lo que está publicado en la literatura no es amplio, son experiencias iniciales, hablando específicamente de COVID, y como yo lo puse en la presentación, requieren mayor tiempo de análisis y de trabajos controlados al respecto. Sí luce muy interesante en términos de la evolución de los pacientes, porque todos los que están aquí me darán la razón, cuando viene un paciente a un control, es un poco difícil establecer o detectar cambios sutiles en la evolución hacia la mejoría o hacia el agravamiento del proceso. No es tan fácil hacerlo, y tal vez esa es la gran utilidad de los sistemas automatizados. Yo creo que a medida que pase el tiempo, eso va a ir alcanzando el lugar correcto dentro del arsenal de la evaluación de los estudios. Yo he buscado la literatura con este programa de CT-neumonía, he encontrado un trabajo del doctor Fernández de Navarra en España, pero apenas tenía 1 o 2 casos publicados, entonces creo que falta algo por estudiar, y puede ser un reto para quienes empezamos a manejar estos sistemas de ahondar más en el asunto y de ir utilizando más estas nuevas herramientas que sí lucen interesantes. Otra pregunta, doctor Criales. ¿Es de utilidad dar un índice de severidad en el día 4, en el día 8? Esa pregunta también es complicada, porque juegan otros factores, pero obviamente los índices de severidad que se han descrito no hacen una discriminación. Lo que más se recomienda es dar el índice de severidad y la calificación del patrón predominante. Tal vez una combinación de estas dos cosas pueda ser un poco más objetiva, pero que yo conozca una diferenciación exacta día por día de la utilidad del patrón de severidad no está plenamente estudiada en la literatura. No sé si mis colegas tienen algún conocimiento adicional. Lo que nosotros hemos hecho realmente depende de la evolución clínica. Hay gente que le gusta estar tomando tomografías cada 3 días y realmente no tiene ninguna utilidad a menos que haya cambios en la clínica, en la evolución del paciente. Entonces, realmente yo no creo que estar tomando placas rutinarias sea muy bueno. Los chinos, cuando empezaron esto, en los primeros artículos, cada 3 días le tomaban tomografía y establecieron los cambios, pero ya a menos que haya alguna indicación específica, yo creo que no vale la pena estar tomando cada rato y pasando al paciente al tomógrafo para ver. La verdad es que la pregunta es bien interesante. Perdón, la pregunta es verdaderamente interesante porque efectivamente los cambios máximos de la enfermedad se dan alrededor del día 9 al 12. Entonces, si uno mide el índice de gravedad antes de que se alcance el pico máximo conocido de involucro pulmonar, pues uno podría, entre comillas, subestimar la posible enfermedad del paciente. Yo creo que aquí lo que sí es muy interesante, y creo que la respuesta le dio al clavo el doctor Luis Felipe, es darle el seguimiento clínico. Y si el paciente tiene deterioro, sí se tiene que tener en mente reescanear a este paciente, considerando que definitivamente su índice de gravedad pudo haber empeorado. Ok, gracias, doctor Kimura. Otra pregunta que dice, ¿tiene alguna utilidad hacer la tomografía en expiración? Los poquitos casos que nosotros hemos llegado a hacer expiración es porque los hallazgos no necesariamente sean los más característicos. Hemos tenido algunos pacientes que han llegado a tener bronquiolitis secundaria a otros gérmenes o por antecedente tabaquismo, etcétera. Como bien comentaba el doctor Luis Felipe en su presentación, no necesariamente todo patrón de atenuación o vidrio expulido necesariamente representa COVID. Entonces, si el escenario es ciertamente diferente, la expiración puede ser de utilidad. Y la segunda cosa en donde nosotros muy particularmente hemos encontrado una cierta utilidad
es que algunos pacientes con COVID en la fase de recuperación continúan con disnea y hacen justamente eso, bronquiolitis con EFEA de la vía aérea pequeña, y ahí es la expiración, puede ser con análisis cuantitativo o no, nos puede ayudar a entender por qué ese paciente continúa disneico, a pesar de que el pulmón en términos generales muestra mejoría. No sé qué opinan los demás. Totalmente de acuerdo. La secuela más conocida en la literatura de los procesos víricos que afectan el pulmón son precisamente las zonas de estrechez en la vía aérea pequeña. Y seguramente, no lo sabemos todavía, pero en muchos de estos pacientes que han superado la enfermedad y han quedado con alguna secuela fibrótica en el pulmón, vamos a ver más y más personas con compromiso de la vía aérea pequeña. Pero en el escenario agudo, obviamente, pues no es parte del protocolo de estudio. Ok. Gracias, doctor Criales. Bueno, otra pregunta más es, ¿cuándo está indicada la angiografía, angiotac pulmonar en estos pacientes? Ahora sí que quien quiera responder. Los casos que nos ha tocado hacer angio-TC, es curioso también esta pregunta, porque cuando hacemos el rastreo en fase simple, en algunas ocasiones vemos las imágenes de consolidación que son áreas en el diferencial entre hemorragia pulmonar e infarto, pero el paciente clínicamente no necesariamente tiene los datos que hacen pensar COVID, o al contrario, recuerdo un caso de la semana anterior que tenía disnea, le encontramos los infiltrados, todo el mundo lo había catalogado como COVID, y vimos este famoso signo de las radiolucencias centrales, decidimos inyectarlo, y eventualmente el paciente sí tuvo TEP y el PCR fue negativo, el paciente le fue muy bien después del tratamiento. Pero también nos ha pasado que los pacientes ya con COVID positivo, de repente tienen un deterioro de la parte respiratoria, no se tiene una causa clara de por qué tiene este deterioro, y ahí es en donde yo creo que sí vale la pena hacer los estudios angiográficos. Aquí, desafortunadamente, el dímero D, que es un excelente marcador para sospecha de tromboembolia pulmonar, pues es también un marcador de gravedad para COVID, entonces no está siendo útil. Entonces aquí la gravedad clínica y el deterioro es lo que puede orientar a saber qué paciente se puede beneficiar del estudio angiográfico. Excelente. Sí, efectivamente el dímero D está elevado en esos pacientes, aunque cuando hay una elevación brusca y un deterioro clínico, ahí es un momento para realizar una angiotac pulmonar. También hay otra pregunta que dicen, para el doctor Criales, para el seguimiento de estos pacientes, ¿recomendaría un protocolo similar al utilizado para el estudio de neumopatías intersticiales, en donde solo se adquiere un cierto número de imágenes en distintos niveles del tórax? ¿Realmente la caracterización precisa de los hallazgos es necesaria para el seguimiento? Yo creo que sí. El protocolo antiguo que incluía el uso no del sistema helicoidal volumétrico, sino más bien imágenes secuenciales, puede eventualmente ser útil, pero en muchas circunstancias deja áreas de pulmón no estudiadas, y verdaderamente la tendencia hoy en día ya no es lo que se hacía antes, de hacer algunas imágenes secuenciales en sitios específicos del pulmón. Yo en últimos tiempos abogo en todo caso por la inclusión volumétrica de todo el parénquima para obtener mejor información. Aquí ya contestar lo de la escala ERVI. Dice escala radiológica de valoración para el ingreso o alta del paciente. Yo no tengo conocimiento de esa escala. Tampoco. Hay que ir a estudiar, a buscarla. No, tampoco. Bueno, realmente muchas veces para el ingreso del paciente, como todo, se valora la parte clínica sobre todo, la parte de imagen es la otra parte, y bueno, en conjunto ya el médico de terapia o el médico tratante determina el egreso del paciente. Bueno, para el doctor Kimura, preguntan, ¿cuál es el protocolo por ultrasonido?
Hay dos, está estandarizado. De hecho, si ustedes se meten en estas páginas de las diferentes casas comerciales que tienen ultrasonidos portables, lo referencian justamente a las guías de ultrasonido pulmonar. No recuerdo ahorita el detalle, revisé el tema ya hace algunos meses, pero en términos generales son áreas tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. Igual hay una escala y lo que se buscan son las líneas B que ustedes estaban comentando. Es una escala que se le va dando números y eventualmente, como yo les decía hace algunos instantes, la correlación con los scores de severidad tomográfica son ciertamente buenos. Tan es así que también, como comentaba hace algunos instantes, en algunos lugares las unidades de triaje al ingreso de los hospitales en lugar de tomografía le están haciendo ultrasonido. El protocolo en detalle no lo conozco, pero está completamente estandarizado. Y bueno, una pregunta más sencilla, que tal vez se responda con, ya le han respondido, lo han mencionado, es en los lugares donde no hay la prueba de tamizaje COVID, ¿qué tan conveniente es proponer la tomografía computada? Pues en la sociedad Fleischner como tal, ese punto lo deja como que sin contestar, porque lo que hace Fleischner en sus recomendaciones es que divide a los centros entre si tienen o no restricción o disponibilidad de los métodos de evaluación, dígase métodos de imagen o PCR. Lo que deja como la pregunta en el aire Fleischner es de que si se encuentra uno en una institución con recursos limitados, posiblemente ahí sí la imagen pueda ser de utilidad para hacer ese tamizaje. Sin embargo, pues igual no se compromete, simplemente lo deja como una alternativa, pero no lo pone como una recomendación. En términos generales, yo creo que aquí en nuestro medio, y de hecho así comencé la charla, con justamente la experiencia muy inicial en Wuhan, en donde los médicos sí utilizaban la tomografía, dado que en su momento, estamos hablando de principios del mes de enero, pues no se tenía tampoco gran disponibilidad de pruebas de PCR, incluso ahí donde se originó la pandemia. Entonces los médicos optaban por hacer tamizajes tomográficos y en base a eso tomaban la decisión de si el paciente tenía o no la enfermedad. Yo creo que es algo muy parecido a nuestra realidad en México, en donde las instituciones que están realizando PCR son ciertamente limitadas, en donde finalmente el tomógrafo, si se siguen los protocolos adecuados de sanitización, puede emplearse. Muchas gracias, doctor Kimura. Una más, dice, y que va junto con esto, dice, ¿cuáles son las indicaciones de TAC en pacientes con sospecha clínica de COVID? ¿Todos deben ir a tomografía para ver el grado de afectación inicial o no? Igual, esas sí son de las recomendaciones Fleischner, en donde además de saber si se tienen recursos o no disponibles, se basan en los síntomas y las condiciones clínicas preexistentes del paciente. Si el paciente tiene síntomas moderados a graves de inicio, se tiene que hacer imagen, sobre todo si el paciente ya tiene PCR, aunque ahí Fleischner recomienda que incluso sin tener PCR, pero con síntomas moderados a graves, se debe de hacer. Y en el supuesto de que el paciente tenga síntomas leves, la imagen únicamente está recomendada si el paciente tiene condiciones clínicas preexistentes que aumenten la probabilidad de complicaciones, y que son las que todo el mundo conocemos: pacientes obesos, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, etcétera, ¿no? Ok. ¿Algún comentario, Luis? No, totalmente de acuerdo. Pues, claramente. igual. Adelante, doctor Alba. Igual que Eric, pienso lo mismo, los criterios de Fleischner, y al final de cuentas la tomografía es mucho más sensible que la placa simple para demostrar los hallazgos iniciales, y eso sí lo hemos visto, y mucho más rápido que R o inmunológicas en muchos lados. Doctor Creales, ¿quería agregar algo? Simplemente redundar un poco. Bueno, es lo mismo que obviamente en lo que publica la sociedad Fleischner,
La tomografía obviamente no está incluida como una técnica de escrutinio, no hace alusión al respecto de otras situaciones, está indicada en pacientes con severidad clínica moderada o severa, y también agrega que es útil, obviamente, en pacientes que están teniendo un deterioro funcional respiratorio cuando ya se recuperaron. Eso está bien establecido. Obviamente hay otras reglas adicionales, pero que son un poco a criterio, a sentido común, porque no están plenamente establecidas. Sí, claro. Muy bien, y bueno, pues también en cada institución también tienen sus criterios para hacer el estudio de tomografía en pacientes, por ejemplo, que ahora que se van a operar y que quieren estar seguros por todos lados si no tienen la prueba todavía, y si tienen que operar de urgencia o si tienen que someter a un proceso de hemodinamia de urgencia, si tienen o no COVID y saber de qué manera tratarlos también, ¿no? Muy bien, bueno, pues hemos terminado ya la sesión de preguntas. Les agradecemos muchísimo a todos los ponentes a nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología esta sesión por streaming. Y bueno, esperemos que en un futuro también se realicen otras más, porque esto todavía no se termina y yo creo que podemos ir tomando experiencia en un futuro y transmitir a los demás. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.